Lo vi todo en los ojos de mi suegro cuando firmó el papel que lo dejaba en la ruina, un destello de traición. Como si el sol de Madrid se hubiera apagado de golpe en su pupila. «Eres inútil», me había dicho 1000 veces, escupiendo las palabras como si fueran veneno, mientras yo manejaba en silencio las cuentas que mantenían a flote su imperio familiar. Pero esa mañana, en la notaría de la Gran Vía, con el tráfico rugiendo afuera como un coro de venganzas contenidas, le entregué el divorcio financiero que él mismo había firmado años atrás, disfrazado de un fideicomiso para el bien de la familia. Y entonces, con una sonrisa que no reconocía como mía, le susurré: «Ahora sabrás lo que es serlo de verdad. Mi nombre es Javier Ruiz, y si me hubieras conocido hace 10 años, me habrías visto como el típico perdedor de barrio obrero que se casa con una princesa de la alta sociedad». Nací en las afueras de Madrid, en un piso de Vallecas donde el olor a fritanga y humo de cigarrillos impregnaba las paredes como un recordatorio perpetuo de que la vida no regala nada. Mi padre era mecánico, con las manos ennegrecidas por el aceite y el alma por las deudas. Mi madre, costurera, cosía sueños rotos en camisones que nadie compraba. Yo estudié contabilidad en la universidad pública, becado por el sudor de turnos dobles en un bar de carretera, y soñé con escalar lo suficiente para no oler a fracaso. La conocí a Elena en una fiesta de la Facultad de Derecho de la Complutense. Ella era la hija de los Valdivia, dueños de una cadena de bodegas en La Rioja que fingían ser vinos de autor pero que en realidad eran el jugo agrio de uvas pisoteadas por jornaleros explotados. Elena tenía esa belleza etérea, de pelo negro como la noche toledana y ojos verdes que prometían jardines escondidos en patios de la sierra. Me miró esa noche como si yo fuera un exotismo. Un chico de barrio con acento castizo que podía hacerla reír con chistes sobre el Real Madrid perdiendo derbis. Nos acostamos en el asiento trasero de su Audi, con el Sena de luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanillas empañadas. Y al amanecer, me dijo: «Eres diferente, Javier. No como los idiotas de mi círculo». Nos casamos un año después, en una ceremonia discreta en la finca familiar de Aranjuez, donde los naranjos perfumaban el aire con promesas de eternidad. Mis suegros, don Carlos y doña Margarita, me recibieron con sonrisas de porcelana fina, pero sus ojos ya me catalogaban el intruso, el parásito que había engatusado a su hija con promesas baratas. «Bienvenido a la familia, hijo», dijo don Carlos, dándome una palmada en la espalda que dolía como un reproche. Pero detrás de las copas de cava, oí susurros: «Pobre Elena, casada con un don nadie». Y así empezó todo. Al principio, intenté encajar. Tomé un puesto en la empresa familiar, Valdivia Viñedos, como contable junior. Pasaba noches en vela revisando Belensis, detectando las grietas en su fachada de opulencia, evasiones fiscales disfrazadas de inversiones en Portugal, sobornos a inspectores de sanidad para que ignoraran el metanol en lotes defectuosos. Don Carlos me alababa en público: «Javier es un diamante imbruto», pero en privado me ninguneaba: «Eres inútil para esto, chico. Déjalo en mis manos». Margarita era peor, con su collar de perlas y su falda de Chanel. Me lanzaba pullas durante las cenas familiares. «Otra vez arroz con pollo, Javier». En casa de mis padres comíamos faisán. Elena reía nerviosa, apretándome la mano bajo la mesa, pero yo sentía el veneno filtrándose en mis venas. La primera grieta grande llegó con el nacimiento de nuestro hijo, Mateo. Elena sufrió una preeclampsia que la dejó al borde de la muerte en la clínica Robert. Yo estuve allí, sosteniendo su mano sudorosa mientras los médicos gritaban órdenes, y cuando Mateo lloró por primera vez, juré que lo protegería de todo, incluso de la sombra de los Valdivia. Pero en el hospital, don Carlos irrumpió en la habitación como un toro en la plaza de las ventas. «Esto es culpa tuya»,
Si hubieras tenido un trabajo decente, Elena no estaría así. Me miró como si yo fuera el causante del mal tiempo. Y Margarita añadió, eres un lastre, Javier. Dependemos de ti para las cuentas. ¿Pero qué aportas tú? Nada. Esa noche, solo en la sala de espera, con el llanto de Mateo ecoando en mi cabeza, tomé la decisión. No fue un arrebato de ira, fue un cálculo frío, como equilibrar un libro mayor. Empecé a mover hilos en la sombra. Usé mi acceso a las cuentas para crear un fideicomiso paralelo, un fondo de emergencia que don Carlos firmó sin leer, borracho de Rioja Reserva en una cena de Navidad. Lo llamé legado Valdivia, y en sus cláusulas enterré la trampa, una cláusula de disolución automática si se detectaba fraude fiscal mayor a 500.000 euros. Sabía que lo harían, lo habían hecho siempre. Los años siguientes fueron una danza macabra. Elena y yo criábamos a Mateo en un ático en Salamanca, con vistas al retiro donde paseábamos los domingos, fingiendo normalidad. Ella volvió a su bufete, defendiendo a banqueros corruptos, y yo ascendí en la empresa hasta ser el director financiero invisible. Don Carlos me consultaba por teléfono a medianoche. Javier, ¿qué hacemos con esta auditoría? No podemos pagar más impuestos. Y yo respondía, confíe en mí, suegro. Yo lo arreglo. Cada arreglo era un ladrillo en mi muro de venganza. Transferencias offshore a cuentas en Andorra que yo controlaba. Facturas infladas que desviaban fondos a mi fideicomiso. Pero el odio crecía. En las reuniones familiares, en la casa de la Moraleja, Margarita me pinchaba con tenedores de plata. Javier, ¿por qué no inviertes en acciones como un hombre de verdad? Sigues siendo el mismo chico de Vallecas. Mateo, con sus 5 años, me preguntaba, papá, ¿por qué la abuela dice que eres inútil? Y yo le sonreía, revolviéndole el pelo, porque no saben, hijo. Pero pronto lo sabrán. La grieta se ensanchó cuando descubrí el secreto de Elena. Una noche, revisando correos en la oficina, encontré mensajes entre ella y su padre. Papá, Javier es un idiota. Cree que controla todo, pero tú y yo sabemos la verdad. El fideicomiso es nuestro seguro. Mi corazón se detuvo. ¿Elena? Mi Elena. La que me susurraba te amo en las madrugadas. El mundo se inclinó, y por primera vez, el cálculo se tiñó de rabia pura. No era solo contra los Valdivia, era contra todos ellos. Contra la familia que me había masticado y escupido. Decidí acelerar el plan. Llamé a un inspector de Hacienda que conocía de mis días de becario. Un tipo llamado López con deudas de juego y una familia que mantener. Tengo pruebas de evasión en Valdivia Viñedos. Metanol en el vino de 2018. Sobornos en 2020. ¿Quieres ser héroe o seguir perdiendo? Él mordió el anzuelo, y yo le di el cebo, documentos falsos que apuntaban directamente a don Carlos. Semanas después, la redada llegó como un trueno en la sierra. Agentes irrumpiendo en la bodega de Logroño, sellando barriles con etiquetas de confiscado. Don Carlos me llamó histérico. Javier, ven aquí. Esto es un error. Yo conduje desde Madrid con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, sabiendo que el clímax se acercaba. Al llegar, lo encontré en la oficina principal, pálido como un fantasma en un velatorio. Hijo, por Dios, usa tus contactos. Eres el único que puede salvarnos. Margarita sollozaba en un sofá de cuero, su maquillaje corrido como lágrimas de cera. Y Elena, mi Elena, me miró con ojos suplicantes. Javier, haz algo. Por Mateo. Me senté frente a ellos, calmado, y saqué el contrato del fideicomiso. Firmaron esto hace 5 años. Cláusula 14, disolución por fraude. Todo pasa a mí. Incluyendo la casa, las bodegas y su pensión. El silencio fue ensordecedor. Don Carlos se levantó, rojo de furia. Traidor,
eres peor que un rata de cloaca. Pero yo solo sonreí. No, suegro. Solo soy el inútil que siempre fuisteis vosotros. Esa fue la primera victoria. Pero el verdadero drama apenas empezaba. La caída de los Valdivia fue como un dominó en cadena, lenta al principio, imparable después. Don Carlos pasó noches en vela, llamándome desde su estudio en La Moraleja. Su voz ronca por el coñac y el pánico. Javier, reconsidera. Somos familia. Elena te ama, por Dios. Pero cada súplica era un eco de sus insultos pasados. Y yo colgaba el teléfono con el estómago revuelto. No de culpa, sino de un placer amargo que me hacía cuestionar quién era realmente. Elena se convirtió en mi sombra acusadora. Al principio, intentó seducción, cenas románticas en el ático, con velas parpadeando sobre el retiro nevado en invierno, susurrándome promesas de un futuro sin sus padres. Olvídalos, Javier. Somos nosotros. Mateo necesita estabilidad. Pero yo veía la mentira en sus ojos, el cálculo de abogada que siempre había sido. Una noche, después de hacer el amor un acto mecánico, sin el fuego de antaño, la confronté. ¿Sabías lo del fideicomiso desde el principio? Era parte del plan para controlarme. Ella se incorporó en la cama, la sábana cayendo como una cortina rota. No es lo que piensas. Papá me contó. Solo para protegerme. Tú eras el outsider, Javier. Teníamos que asegurarnos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero yo las vi como gotas de lluvia en un parabrisas sucio, inevitables, pero no limpiaban nada. Protegerme de ti, repetí. El inútil. Me vestí en silencio y salí al balcón, fumando un cigarrillo mientras Madrid dormía bajo una luna indiferente. Esa noche, el odio se ramificó no solo hacia ellos, sino hacia mí mismo, por haber creído en el cuento de hadas. Mateo fue el único ancla pura. Con 7 años, jugaba en el Parque del Retiro con su pelota de fútbol, gritando goles imaginarios contra el Barcelona. Papá, seré como tú, controlaré todo el dinero del mundo. Yo reía, pero por dentro se retorcía el nudo. ¿Qué le diría cuando supiera que su padre era un monstruo forjado en el yunque de la humillación? Intenté compensarlo con normalidad, clases de guitarra en una academia de Malasaña, tardes de churros en la chocolatería de San Ginés. Pero Elena lo usaba como arma. Si nos separas de la familia, le quitarás sus abuelos. ¿Quieres eso en tu conciencia? La sociedad, esa bestia parda de Madrid, empezó a morder. Los Valdivia eran pilares del club de campo Puerta de Hierro, donde golf y chismes fluían como el Manzanares en crecida. Pronto, las invitaciones cesaron. Amigos de Elena, esos banqueros con yates en Mallorca, me miraban en las cenas como a un verdugo con traje de Armani. Javier, ¿es verdad lo de las bodegas? Pobre Carlos, siempre tan confiado. Yo asentía, sorbiendo mi vino irónicamente. Un Valdivia Reserva que ahora era mío, y dejaba que el rumor se hinchara como una tormenta en la sierra. Don Carlos contraatacó con lo que mejor sabía, la ley. Contrató a un equipo de abogados de primer nivel, los mismos que defendían a políticos en el Congreso por corrupción. Me citaron a juicio por fraude fiduciario y manipulación de documentos. La vista fue en los juzgados de la Plaza de Castilla. Un laberinto de mármol frío, donde el eco de pisadas sonaba como veredictos prematuros. Elena testificó contra mí. Su voz temblorosa pero firme. Javier alteró los términos del fideicomiso. Lo hizo por rencor, no por justicia. Sentado en el banquillo, con el traje que ella me había regalado en nuestra luna de miel en Sevilla, la miré y vi a la extraña, la mujer que había amado se había convertido en la fiscal de mi propia alma. Mi abogado, un tipo astuto de Usera llamado Morales, presentó las pruebas irrefutables, firmas digitales de Don Carlos, correos incriminatorios de evasión. El juez,
Una mujer de mirada acerada como las catedrales góticas dictaminó a mi favor. El demandado actuó dentro del marco legal. Caso cerrado. Salí del juzgado bajo un sol abrasador de julio, con reporteros de El País acechando como buitres. Señor Ruiz, es venganza personal, gritó uno. No, respondí, empujando el micrófono. Es justicia poética. Pero la victoria sabía a ceniza. Esa noche, solo en el ático, abrí una botella de Rioja y brindé por los fantasmas. Mateo dormía en su habitación, ajeno al caos, y yo me pregunté si el precio valdría la pena. El teléfono vibró, un mensaje de Margarita. Miserable. Has destruido a tu familia. Dios te castigará. Bloqueé el número, pero sus palabras se clavaron como espinas en una corona de laureles marchitos. El twist vino de donde menos lo esperaba. López, el inspector de Hacienda. Me llamó una madrugada, su voz entrecortada por el pánico. Javier, hay un problema. Tus documentos. Alguien los manipuló. No apuntan solo a Valdivia. Apuntan a ti también. Mi sangre se heló. Revisé los archivos en mi portátil. Y allí estaba transferencias a mi cuenta personal, disfrazadas de bonos ejecutivos. Alguien había invertido el anzuelo. ¿Elena? Don Carlos. En un último pulso, o peor, yo mismo. En un lapsus de mi propia paranoia, la investigación se reabrió. Agentes allanaron mi oficina en la bodega, confiscando discos duros con el rugido de un vendaval. Elena se llevó a Mateo a la casa de sus padres, alegando peligro inminente. Por el bien del niño, dijo el juez temporal en una audiencia express. Me quedé solo, en un ático que ahora olía a vacío, con el eco de Eres inútil rebotando en las paredes como un mentre maldito. Empecé a trazar un nuevo plan, más oscuro. Contacté a un jeque de lavapiés, un marroquí llamado Kein que operaba en el ande de la ciudad. Necesito rastrear correos. Todo. Él cobró en bitcoins. Y en una semana, los resultados llegaron. No era Don Carlos, ni Elena. Era Margarita. La suegra, la reina de las perlas falsas. Había contratado a un falsificador para voltear la tortilla. Para proteger el legado, decía en un email. Mi mente giró como un torbellino en la plaza mayor. La débil, la que lloraba en sofás, era la serpiente. La rabia se transformó en algo puro, afilado como una navaja toledana. Planeé el contraataque, filtrar sus secretos al corazón de su mundo social, el club de Puerta de Hierro. Un email anónimo con pruebas de sus affairs pasados, un amante en Biarritz, joyas robadas de la herencia familiar y el rumor se extendió como rejero de pólvora en una verbine. Margarita colapsó primero. Un infarto en la sauna del club, con damas de té cuchicheando a su alrededor. Sobrevivió, pero el escándalo la dejó postrada, murmurando maldiciones desde una cama de hospital en La Paz. Don Carlos envejeció de golpe, su pelo blanco como las viñas heladas de La Rioja en invierno. Elena me rogó por una tregua, vuelve a casa, Javier. Por Mateo. Pero yo ya no era el hombre que había sido. El fuego de la venganza me había forjado en acero. Y entonces, el clímax se cernió, una reunión familiar forzada por el abogado de la custodia. En la casa de Aranjuez, bajo los naranjos que habían visto nuestra boda. Nos sentamos alrededor de la mesa donde todo empezó. Mateo jugaba en el jardín, ajeno, mientras el aire se cargaba de tormenta. El sol de Aranjuez caía oblicuo sobre la mesa de roble, tiñendo las copas de cristal con un resplandor anaranjado que parecía burlarse de nuestra decadencia. Don Carlos presidía la cabecera, hundido en su silla como un rey destronado, su traje arrugado colgando de hombros que una vez habían cargado el peso de imperios vinícolas. Margarita, pálida y frágil con su bata de hospital, se aferraba a un bastón de ébano, sus ojos inyectados en bilis fija en mí.
Elena, a mi lado pero a mundos de distancia, removía un café frío con manos temblorosas. Y Mateo correteaba afuera. Su risa un contrapunto cruel a la tensión que nos ahogaba como humo de ojera. Empecemos, dijo el abogado. Un tipo calvo de gafas gruesas que olía a colonia barata y confidencialidad. Era el mediador para la custodia. Pero todos sabíamos que era el catalizador de la explosión final. Señor Ruiz, exponga su posición. Tomé aire, sintiendo el pulso en las sienes como un tambor de procesión. Quiero a Mateo conmigo. Fúltime. Esta familia es tóxica, mentiras, fraudes, insultos. He probado que puedo proveer estabilidad. Don Carlos soltó una risa ronca, como grava bajo botas. ¿Estabilidad? Tú, el parásito que nos chupó la sangre. Eres inútil, Javier. Siempre lo fuiste. Casado con mi hija por su dinero, y ahora pretendes llevarte a mi nieto. Sus palabras eran un eco directo de las cenas pasadas, pero ahora las lanzaba como puñales, y yo las esquivé con una calma que me aterrorizaba. Margarita intervino. Su voz un siseo. Mira lo que has hecho, muchacho. Mi corazón. Mi reputación en el club. Todo por tu rencor de barrio bajo. Lágrimas genuinas brotaron. Y por un instante, vi a la mujer detrás de la máscara. Una viuda temprana que había reconstruido su vida sobre mentiras, criando a Elena en un pedestal de privilegios falsos. ¿Era odio lo que sentía? ¿O lástima retorcida? Elena me tocó el brazo. Su piel fría como mármol de El Escorial. Javier, por favor. No destruyas más. Mateo te necesita, pero también a sus abuelos. Podemos compartir. Su voz se quebró, y en ese quiebre vi el abismo, ella, atrapada entre lealtades. La abogada que defendía causas perdidas por amor filial. Pero el amor propio me impulsó. Compartir, repetí. Como compartisteis el fideicomiso conmigo. Como me llamasteis inútil mientras firmabais papeles que os salvaban el culo. El aire se espesó, cargado de reproches no dichos. Don Carlos se levantó, tambaleante, y señaló la puerta del jardín donde Mateo pateaba una pelota contra el muro. Fuera de aquí, no mereces ni pisar esta tierra. Pero yo no me moví. En cambio, saqué mi teléfono y pulsé play en un audio grabado semanas atrás, la voz de Margarita, clara como un veredicto, contratando al falsificador. Haz que parezca de Javier. Quiero que pague por humillarnos. El silencio fue un vacío absoluto, roto solo por el zumbido de una abeja en los naranjos. Margarita jadeó, llevándose la mano al pecho. Eso es falso, manipulado. Pero el abogado frunció el ceño, anotando furiosamente. Don Carlos se derrumbó en la silla, su rostro ceniciento. Madre de Dios. ¿Por qué, Margarita? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena se levantó de un salto, su silla raspando el terrazo como uñas en pizarra. Mamá, ¿es verdad? ¿Intentaste jodernos a todos? Lágrimas corrían libres ahora, y ella se volvió hacia mí, su mirada un torbellino de traición y súplica. Javier, ¿cuándo grabaste esto? ¿Me espiabas a mí también? No a ti. Mentí, porque si lo había hecho. Noches enteras revisando su teléfono mientras dormía. Solo a ellos. Para protegerme. Para proteger a Mateo. Pero la mentira se deshizo en mi boca, amarga como vinagre de Jerez. El niño entró en ese momento, con la pelota bajo el brazo, ajeno al campo minado. ¿Por qué gritáis? ¿Es por el partido del Madrid? Lo abracé, sintiendo su calor contra mi pecho como un bálsamo efímero. No, campeón. Es por adultos tontos. Pero en ese abrazo, el mundo se inclinó. López me había advertido de cargos pendientes. Y ahora, con esta grabación, el caso se complicaba. Pruebas ilícitas, extorsión, la venganza. ¿Qué había sido un río caudaloso?
Ahora amenazaba con arrastrarme a mí también. La reunión se disolvió en caos. Don Carlos sufrió un mareo, y una ambulancia aulló por el camino de grava como un lamento fúnebre. Margarita fue llevada a su habitación, murmurando oraciones a la Virgen de la Paloma. Elena me miró una última vez, con ojos que decían adiós, y se fue con Mateo, su maleta rodando tras ella como un veredicto rodante. Solo en la finca vacía, caminé por los jardines donde nos habíamos casado. Los naranjos ahora cargados de frutos maduros que nadie cosecharía. El sol se ponía, tiñendo el tajo de sangre, y yo me senté en el banco donde le había propuesto matrimonio a Elena. Te haré la mujer más feliz, le había dicho. Mentira. O profecía cumplida al revés. Esa noche, en el ático, el teléfono sonó, era Kay, el jeque. Jefe, encontré algo más. En los emails de tu mujer. No es lo que piensas. ¿O sí lo es? Mi pulso se aceleró. ¿Qué? Ella sabía del plan de su madre. Y no hizo nada. Pero hay más, un email a un detective privado. Investigando tu pasado. Tu padre. El accidente. El mundo se detuvo. Mi padre había muerto en un taller, aplastado por un coche en mal estado. Accidente laboral, dijeron. Pero Elena. Había desenterrado algo. Llamé a Morales, mi abogado, y le pedí que acelerara la custodia. Todo o nada, le dije. Él suspiró, Javier. Estás jugando con fuego. La ley no perdona venganzas. Pero el fuego ya me consumía. Al día siguiente, conduje a La Rioja, a las bodegas ahora mías pero vacías de alma. Los trabajadores, jornaleros con caras curtidas por el sol, me miraron con recelo. Patrón, ¿qué será de nosotros? Les prometí salarios pendientes, pero en mi mente, planeaba venderlo todo a una multinacional francesa que exprimiría la tierra hasta secarla. De vuelta en Madrid, el twist se reveló en una carpeta anónima entregada en mi puerta. Fotos de mi padre. No aplastado por un coche, sino empujado por un capataz de los Valdivia, en una huelga de los 90. Don Carlos había sido el dueño del taller, y el accidente fue un mensaje a los sindicalistas. Elena lo sabía. Lo había investigado para usarlo en su contra, pero en cambio, me lo ocultó para protegerme. La furia fue un volcán, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden web ciega. Absoluta. No era solo traición, era el robo de mi historia. De la muerte de mi padre convertida en anécdota familiar. Llamé a Elena, ven sola. Al retiro. Ahora. Ella llegó al atardecer, con el lago reflejando cisnes indiferentes. Javier, por favor. ¿Sabías lo de mi padre? Exigí. Mi voz un trueno contenido. Ella palideció, asintiendo. Lo descubrí hace un año. Iba a decírtelo, pero temía que te destruyera. Me destruisteis vosotros, grité, y por primera vez, las lágrimas mías brotaron, calientes como lava. La abracé entonces, no por amor, sino por despedida, y le susurré, esto acaba. Pero no como piensas. El clímax se acercaba, y con él, las consecuencias irreversibles. La noche en el retiro fue un umbral, el aire cargado de jazmines marchitos y promesas rotas, con el agua del estanque lamiendo los bordes como lenguas de remordimiento. Elena se apartó de mi abrazo, sus ojos verdes ahora turbios como el Guadalquivir en tormenta. ¿Qué quieres decir con no como piensas, Javier? Hemos llegado demasiado lejos. Por Mateo. Pero yo ya no escuchaba, en mi mente. El pásale encajaba con clics mortales. Mi padre no había sido un accidente, era un asesinato encubierto. Un hilo suelto en el tapiz de los Valdivia que Elena había tirado para tejer su propia red de control. Traje esto, dije, sacando la carpeta de mi chaqueta. Fotos granuladas de los 90, mi padre,
con su overol manchado, discutiendo con un hombre de traje don Carlos, joven y arrogante, con bigote de dictador de opereta. El capataz, un bruto llamado Vargas, empujándolo hacia el foso del elevador. Lo sabías y no dijiste nada. ¿Por qué? Para tenerme atado, como un perro agradecido. Ella negó con la cabeza, el viento revolviendo su pelo como un lamento. No. Lo investigué porque amaba a tu padre como al mío. Quería justicia, Javier. Pero cuando vi tu rabia creciendo, temí que te convirtiera en ellos. Sus palabras eran un bálsamo envenenado, y por un segundo, quise creerla. Pero el cálculo frío regresó, justicia. Como la que me negasteis llamándome inútil mientras firmabais mi ruina. La dejé allí, con el sol hundiéndose tras los cipreses, y conduje de vuelta al ático como un poseído. Esa noche, no dormí. En cambio, tejí el lazo final. Kane me envió más datos, cuentas ocultas de don Carlos en las Islas Caimán, lavado de dinero a través de viñedos fantasma en Galicia. Suficiente para hundirlo de por vida. Pero el verdadero golpe sería personal, confrontar a Mateo con la verdad. No toda, pero lo suficiente para que eligiera. Al amanecer, llamé a Morales, quiero demandar por homicidio imprudente. Archivos de 1995. El taller de Vallecas. Él tosió al otro lado, Javier. Eso es prehistoria. Prescribe. Y sin pruebas. Pruebas hay. Testigos vivos. Vargas vive en un pueblo de Toledo. Colgué y conduje a Toledo, la ciudad de alcázares y secretos enterrados. Encontré a Vargas en un bar de la plaza de Zocodover, un viejo encorvado por artritis y remordimientos, bebiendo anís como si ahogara demonios. Ruiz, el hijo del mecánico, gruñó al verme. Le mostré las fotos, y su rostro se arrugó como pergamino viejo. Fue un accidente, chico. Tu padre era un agitador, huelgista. Valdivia me dijo, haz que parezca natural. Pero no quise. El elevador falló. No falló, lo sabotearon. Vargas confesó entre sollozos. Grabado en mi teléfono, perdóname. Era joven. Necesitaba el trabajo. De vuelta en Madrid, el peso de la verdad me aplastó. Llamé a don Carlos, tenemos que hablar. Solo tú y yo. En la bodega de Logroño. Mañana. Su voz era un hilo, Javier. ¿Qué más quieres? Ya nos has quitado todo. La verdad, respondí. Sobre mi padre. El viaje a La Rioja fue un calvario, autopista a dos interminable, con viñedos dorados burlándose de mi sed de sangre. Llegué al atardecer, el sol tiñendo las colinas de fuego, y encontré a don Carlos en la sala de catas, rodeado de barriles como ataúdes de roble. Estaba solo, una botella de su mejor reserva abierta, su mano temblorosa sirviendo un trago que derramó sobre la mesa. Siéntate, hijo, dijo, y la palabra hijo sonó como un epitafio. Le reproduje la grabación de Vargas, y su rostro se descompuso, no ira, sino un colapso lento, como un muro de adobe disolviéndose en lluvia. Fue un error. La huelga amenazaba todo. Tu padre era terco, exigía salarios imposibles. Le dije a Vargas que lo asustara. No. Se detuvo, cubriéndose la cara. ¿Por qué no me lo dijiste? Exigí. Mi voz un rugido ahogado. ¿Para qué? Habrías destruido la familia. Elena era niña. Yo construía un legado. Legado. La palabra me revolvió las tripas. Tu legado es sangre, Carlos. Mi padre murió por tus ambiciones. Él levantó la vista. Ojos enrojecidos, tú estás matando el mío por venganza. ¿Vale la pena? Mira lo que le has hecho a Elena. A Mateo. Mencionarlo fue el detonante. Mateo elegirá. Le contaré todo. Don Carlos se levantó. Tambaleante, no, es un niño. Déjalo fuera.
Pero yo ya había cruzado el Rubicón. Salí de allí con la confesión en el bolsillo. El aire de La Rioja ahora asfixiante, cargado de uvas maduras y mentiras fermentadas. De regreso, el caos estalló. Elena irrumpió en el ático esa noche, con Mateo dormido en brazos. ¿Estás loco? Papá me llamó, histérico. ¿Qué le hiciste? Le mostré la grabación. Y ella se derrumbó en el sofá, sollozando. Dios, Javier. Lo sabía, pero no así. Era un secreto familiar, para protegernos. Proteger. Siempre protegiendo vuestras mentiras. La discusión escaló, platos volando. Voces que despertaron a Mateo. Él entró en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué lloráis? Papá y mamá se divorcian. Elena lo abrazó. Pero yo me arrodillé. No, campeón. Pero hay cosas que debes saber sobre los abuelos. Le conté una versión edulcorada. El abuelo hizo daño a alguien importante para papá. Y ahora, hay que ser justos. Sus ojos, inocentes como el retiro al alba, se llenaron de confusión. Pero los quiero. Ese pero fue el puñal, mi venganza, que había sido un monólogo interno. Ahora salpicaba a mi hijo con tinta indeleble. Las consecuencias llegaron como una avalancha. La policía de Logroño recibió la confesión anónima vía Keim. Y don Carlos fue detenido esa misma semana, cargos de homicidio imprudente. Obstrucción a la justicia. Los titulares de ABC y El Mundo lo destrozaron. Magnate del vino arrestado por muerte de obrero en los 90. Margarita, en su cama de hospital, sufrió otro colapso al verlo en las noticias. Y Elena me culpó. Has matado a mi familia, Javier. Literalmente. Yo, en el ojo del huracán, enfrenté mi propio juicio interno. Vendí las bodegas a la multinacional francesa por una fortuna que no me calentaba el alma, y usé parte para un fideicomiso para Mateo. Pero el vacío era palpable, noches de insomnio, soñando con el rostro de mi padre. No vengado, sino decepcionado. Esto es justicia, hijo. El Duist Mayor vino entonces, una carta de don Carlos desde la cárcel de Soto del Real. Javier, no fui yo quien empujó a tu padre. Fue Margarita. Ella odiaba a los huelgistas. Culpaba a tu madre de robar a un pretendiente suyo en juventud. Vargas mintió para protegerme. Perdóname. O mátame con tus manos. El mundo se invirtió. Margarita, la frágil suegra. La manipuladora de emails. ¿Asesina? La rabia renació, pero teñida de horror. Corrí al hospital, irrumpiendo en su habitación donde yacía conectada a monitores que pitaban como veredictos. La habitación de la paz olía a desinfectante y muerte diferida, con las cortinas corridas contra el sol madrileño que intentaba colarse como un intruso. Margarita yacía en la cama. Un esqueleto envuelto en sábanas blancas, tubos serpenteando de sus brazos como venas artificiales. Sus ojos, hundidos en cuencas de sombras, se abrieron al oírme entrar, y por un instante, vi el pánico puro, el de una bestia acorralada en su madriguera. Javier, susurró, su voz un hilo rasgado. Has venido a rematarme. Me acerqué, la silla crujiendo bajo mi peso. Y saqué la carta de don Carlos, desplegándola como un sudario. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre? ¿Qué te hizo él? Aparte de existir en tu mundo de privilegios. Ella tosió, un sonido húmedo y roto, y giró la cabeza hacia la ventana donde el tráfico de la M30 rugía indiferente. No lo entenderías. Eras un niño de Vallecas, sucio, gritón. Tu madre. Ella era la culpable. En los 80, antes de casarme con Carlos, yo cortejaba a un chico del barrio, un mecánico guapo con sueños. Pero tu madre, esa zorra ambiciosa, se lo quitó. Se casó con él, tu padre, y yo quedé con las sobras. Carlos, el borracho con viñedos. Sus palabras eran un veneno lento,
destilado de décadas de rencor fermentado como vino agrio. ¿Y por eso lo mataste? Presioné. Mi voz un murmullo para no alertar a las enfermeras. Ella sonrió. Una mueca torcida, no lo maté. Solo aceleré lo inevitable. Vargas era mío, un perro leal. Le dije, haz que pague por lo que me quitó. El elevador falló, y Carlos firmó el silencio porque amaba su imperio más que la verdad. Elena lo supo años después, cuando investigaba para su tesis. Me obligó a callar, por la familia. El horror se enroscó en mi pecho como una vid estranguladora. Elena, mi Elena, no solo había ocultado el secreto, lo había heredado, protegiendo a su madre como un escudo familiar. Eres un monstruo, dije, pero ella rió. Un sonido seco como hojas muertas. Tú eres igual, Javier. Has destruido todo por un eres inútil que ni siquiera era personal. Era mi escudo, para mantenerte a raya. Dependíamos de ti para las cuentas. Sí, pero te odiábamos porque nos recordabas de dónde veníamos. No de castillos, sino de barro. Me levanté, la habitación girando, y salí tambaleándome al pasillo donde el bullicio de visitantes me devolvió a la realidad. Llamé a Elena desde el ascensor, tu madre confesó. Todo. Ven al hospital. Ahora. Su silencio al otro lado fue un abismo, roto solo por un sollozo ahogado. Javier. No. Por favor. No más. Llegó media hora después, con el rostro demacrado como una virgen de Velázquez en penitencia. Entramos juntos en la habitación, y Margarita nos miró como a verdugos gemelos. Hija. Dile que pare. Dile que fue por amor mal entendido. Elena se acercó a la cama, tomando la mano huesuda de su madre. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos saber. ¿Arrepentirnos? Nunca. Escupió Margarita. Este mundo es de los que toman, no de los que piden. Javier lo sabe ahora. El aire se cargó de electricidad estática. Y entonces Elena se volvió hacia mí. Sus ojos llameantes, tú lo provocaste todo. Si no hubieras obsesionado con la venganza. Nada de esto. Pero sus palabras murieron cuando le mostré la carta. La leyó en silencio. Y el color huyó de su cara. Dios. Mamá. De verdad. La confrontación fue un torbellino, acusaciones volando como cuervos en la sierra, lágrimas y gritos amortiguados por las paredes acolchadas. Margarita colapsó de nuevo, el monitor pitando alarma, y mientras las enfermeras se irrumpían, Elena me empujó contra la pared, fuera, has matado a mi madre con tus verdades. Pero en su empujón, vi el quiebre, no odio, sino un amor roto, irreparable. Salí del hospital al mediodía abrasador. Madrid palpitando con vida ajena, terrazas llenas de risas en Chueca. Turistas en la Puerta del Sol. Me senté en un banco de la Castellana, fumando hasta que los pulmones ardieron. Y llamé a Morales, retira la demanda contra don Carlos. Y presenta una nueva contra Margarita, por confesión. Él protestó, Javier, estás exhausto. Piensa en Mateo. Mateo. El nombre me atravesó como una espada. Fui a buscarlo a la casa de la Moraleja. Ahora un mausoleo vacío con muebles cubiertos de sábanas. Elena me abrió la puerta. Ojeras como moretones. Su queda conmigo. El juez lo decidió. Pero Mateo corrió hacia mí, abrazándome las piernas, papá. ¿La abuela está enferma por mí? Lo cargué. Su peso un ancla en el caos. Y le dije, no, campeón. Por secretos viejos. Elena nos miró, dividida. Y por un momento, el viejo amor parpadeó, quédate a cenar. Por él. La cena fue un armisticio frágil, tortilla de patatas quemada, pan del día anterior, y conversaciones en miniatura sobre el colegio de Mateo. Pero bajo la superficie, la corriente rugía. Elena confesó entre bocado y bocado, sabía lo de Vargas,
Pero no lo de mamá. Lo usé para controlarte, Javier. Temía que si te enterabas, nos dejarías. Eras el único estable en esta locura. Estabilidad. La ironía me ahogó. Por eso me llamabais inútil. Para mantenerme pequeño. Mateo se durmió en el sofá, y nosotros nos quedamos en la cocina, con una botella de vino barato no Valdivia. Nunca más. Hicimos el amor allí, sobre la mesa fría. Un acto desesperado de reconexión. Pero al amanecer, desperté solo. Elena se había ido con el niño, dejando una nota: necesito tiempo para sanar. No me busques. El vacío fue total. Vendí el ático, mudándome a un piso modesto en Chambery, cerca del mercado donde mi madre compraba frutas. Trabajé como consultor freelance, equilibrando cuentas de pymes que no me recordaban fantasmas. Pero la venganza no cesaba. Era un río subterráneo, erosionando todo. Don Carlos salió en libertad condicional, absuelto por falta de pruebas directas, pero el escándalo lo dejó roto. Vendió lo que quedaba de las bodegas por migajas. Margarita empeoró, y en su lecho de muerte, me mandó un mensaje vía Elena: dile al inútil que gané. Pero el precio es su alma. Murió una semana después, en una noche de tormenta que azotó Madrid como un juicio divino. El funeral fue en la Almudena, bajo bóvedas que susurraban absoluciones falsas. Don Carlos, encorvado, me miró desde el otro lado del ataúd. Perdóname, Javier. Por todo. Asentí, pero el perdón era una palabra hueca. Elena, con velo negro, se acercó: vuelve. Por Mateo. Podemos empezar de nuevo. Pero el twist final me golpeó entonces, en el cementerio. Mientras la tierra caía sobre el féretro, recibí una llamada de López. Ruiz. El caso contra ti se cierra. Alguien confesó: fue Margarita quien plantó las transferencias falsas. Todo limpio. Limpio. Demasiado tarde. Regresé a Chambery, y por primera vez en años, lloré no por rabia, sino por pérdida. La familia que construí, destruida por la que heredé. Mateo vino a visitarme fines de semana, y en sus juegos vi redención posible. Pero la cicatriz permanecía. Los meses siguientes fueron un epílogo borroso, como las fotos desvaídas de mi infancia en Vallecas, días de rutina que intentaban coser heridas supurantes. Mateo se instaló conmigo a tiempo parcial, por decisión judicial que favoreció el progenitor estable yo, el vengador convertido en padre soltero. Elena se mudó a un piso en Lavapiés, reinventándose como abogada pro bono para inmigrantes. Un acto de expiación que yo admiraba a regañadientes. Nos veíamos en parques neutrales, como el de la Bombilla, donde el aire olía a castañas asadas y segundas oportunidades fallidas. ¿Cuándo volvemos a ser una familia?, me preguntaba Mateo, pateando hojas otoñales. Le sonreía, revolviéndole el pelo. Pronto, campeón. Cuando los grandes aprendan a perdonar. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Don Carlos, libre pero encadenado a su culpa, me enviaba cartas desde su exilio voluntario en un pueblo de Soria, relatos de viñedos abandonados, confesiones de un hombre despojado. He plantado una cepa nueva, Javier. Sin metanol, sin mentiras. Ven a verla. Ignoré las primeras, pero la 10ª me rompió. Adjuntaba una foto de mi padre, sacada de un álbum familiar que yo no sabía que existía. Era un buen hombre. Lo siento. Fui a Soria un fin de semana de noviembre, con Mateo a cuestas. El tren serpenteaba por la meseta como una vena expuesta, y al bajar en la estación, el frío cortante me recordó los inviernos de mi infancia. Don Carlos me esperaba en un viejo Seat, su figura encorvada contra el viento. Gracias por venir, murmuró, y conducimos en silencio a su casita de piedra, rodeada de vides tiritando.
Mateo corrió a explorar. Y nosotros nos sentamos en la cocina, con un fuego crepitando en la chimenea. No busco absolución, dije, aceptando un vaso de su vino casero áspero, honesto. Solo cierre. Él asintió. Sus manos temblorosas sirviendo, el cierre es una ilusión. Hijo. Yo lo sé. Maté tu inocencia indirectamente. Y tú la mía. Pero mira a Mateo, él es el puente. Hablamos horas de mi padre. De las huelgas que moldearon nuestras vidas. De cómo el dinero corrompe como el sol en las uvas. Don Carlos confesó más, Margarita era veneno desde joven. Celos que la carcomían. Elena lo heredó, pero tú la salvaste, Javier. Le mostraste que el poder no es acumular, sino soltar. Lágrimas rodaron por su mejilla surcada. Y por primera vez, lo vi humano, no suegro, sino viudo, padre arrepentido. Mateo irrumpió entonces. Con tierra en las manos, abuelo. Encontré una uva gigante. Don Carlos rió. Un sonido quebrado pero genuino. Y lo levantó en brazos. En ese momento, el nudo en mi pecho se aflojó. No era perdón total, pero era un comienzo. De vuelta en Madrid, confronté a Elena en su piso de lavapiés, con el bullicio de la calle filtrándose como banda sonora urbana. Fui a Soria, le dije. Hablé con él. Ella palideció, pero no huyó, ahora. ¿Qué? ¿Me odias menos? La abracé, sintiendo su cuerpo tenso relajarse. No odio. Solo duele. Pero por Mateo. Intentémoslo. La reconciliación fue lenta, como vino envejeciendo, cenas torpes. Terapias de pareja en un centro de Usera, donde psicólogos con acento andaluz desentrañaban nuestras capas. Elena admitió su rol, te llamábamos inútil para no admitir que éramos dependientes. Tú manejabas el caos que nosotros creábamos. Yo confesé mi paranoia, la venganza me cegó. Casi pierdo todo. Las consecuencias se extendieron como raíces, la multinacional francesa revitalizó las bodegas, pero con salarios justos que yo impuse en la venta. Don Carlos volvió a Madrid, como consultor honorario, plantando vides ecológicas en parcelas pequeñas. Mateo floreció, jugando fútbol en un equipo de barrio, soñando con ser como papá, fuerte y justo. Pero el clímax residual llegó en una noche de tormenta, cuando López me llamó, Ruiz, un último cabo suelto. Vargas confesó todo en su lecho de muerte. Margarita lo sobornó con joyas. Caso cerrado para siempre. Colgué, y el trueno retumbó como un aplauso final. Miré a Elena dormida a mi lado, Mateo en la habitación contigua. Y supe que la venganza había sido un círculo, nos había herido a todos, pero también purgado. No éramos los mismos, éramos mejores, forjados en el crisol de la traición. Años después, en una cena familiar en el Retiro, Don Carlos contando anécdotas de viñedos, Mateo riendo con chistes malos, brindamos con un Rioja limpio. Por las segundas oportunidades, dijo Elena, su mano en la mía. Y por no ser inútiles, añadí yo, y todos rieron, porque ahora sabíamos, el verdadero poder no está en mandar, sino en soltar el mando. Fin.